del gobierno es que nosotros podamos estar en casa, que podamos estar resguardados en este tiempo, porque uno de los principales factores que pueden evitar que el contagio se propague es que podamos tener la menor cantidad posible de relacionarnos con otros. En algunas situaciones eso pues es imposible, no lo podemos eliminar del todo, pero la palabra de Dios nos llama a ser sobrios, a velar. Entonces, por eso es que estamos haciendo todo esto. Van a haber varios comunicados que vamos a seguir enviando. Vamos a estar orando. Yo le voy a pedir que ahí donde usted se encuentre, vamos a orar al Señor. Aquí hay algunas peticiones. Si todavía hay peticiones, les voy a pedir que las sigan mandando. Aquí los muchachos nos están ayudando para transcribir esas peticiones. Aquí los hermanos de la Edad de Oro están pidiendo por salud espiritual y salud física. Vamos a estar orando al Señor. Por el hermano Sergio Márquez, él tiene un diagnóstico de cáncer. Está el hermano Alejandro, tiene problemas familiares. Vamos a orar también por Betty Valdés, tiene problema con hígado graso y otras piedra en la vesícula. Sandy, por los trabajadores de Sonora ese plan y por todo su trabajo, y Eleazar, también por sus oídos. Vamos a estar pidiendo al Señor por todas estas peticiones. Yo le voy a pedir que oremos al Señor. ¿Puedes quitarle el eco? Vamos a orar al Señor y vamos a poner todas estas peticiones delante de la presencia del Señor. Cierre ahí sus ojos donde usted se encuentre. Vamos a pedir al Señor. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia para pedirte, oh Dios, por cada una de esas peticiones, Señor. Tú conoces, oh Dios, mis hermanas de la Edad de Oro, Señor. Ellos están pidiendo, Señor, por salud espiritual, por salud física, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, tomamos este tiempo, bendito Dios, para que, Señor, tú obres, tú extiendas tu mano, Señor, con la vida de nuestras hermanas, Padre Santo. Bendícelas, Señor, en el nombre de Jesús. Toma sus vidas, toma sus corazones, Padre. Obra, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Trae a sus vidas, trae a sus corazones, en el nombre de Jesús, esa salud espiritual y esa salud física que ellas necesitan, Señor. Te pedimos por nuestro hermano Sergio Márquez, en el nombre de Jesús. Los médicos han enviado un diagnóstico de cáncer, Señor, pero tú eres el médico de médicos, Señor. Tú eres, Señor, quien dictamina, Señor, quien tienes la última palabra, más bien dicho. Tú eres el único, Señor, que puedes decir y establecer lo último, Señor. Tú tienes la última palabra porque tú eres quien nos has creado, tú eres quien nos has formado, tú eres el médico de médicos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre Santo, que tú traigas sanidad en la vida de mi hermano, Padre Santo. Mi hermano Sergio, te pedimos por mi hermano Alejandro, Señor, esos problemas familiares, Padre Santo, que tú te exaltes, que tú te glorifiques, Señor, en cada una de sus necesidades, Padre Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús que obres, Padre Santo, Señor, en medio de las circunstancias, Señor, haciendo, oh Dios, la labor, el trabajo que tu Santo Espíritu, Señor, desea hacer en nuestros corazones, con el propósito, bendito Dios, de que tu nombre sea glorificado, de que el carácter de Cristo sea reflejado en nuestros corazones. Señor, te pedimos por nuestra hermana Betty Valdés, Señor, en el nombre de Jesús, por su hígado, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, tú nos creaste, tú nos formaste, Padre Santo. Solamente tú tienes el poder. Di la palabra, Señor, y que mi hermana, Señor, junto con todas estas peticiones, Señor, puedan, oh Dios, encontrar esa sanidad, oh Dios, que, Señor, en este tiempo donde la humanidad necesita, oh Dios, ver también el poder, Señor, que tiene nuestro Dios a través de los milagros, Padre Santo, pueda ser un momento de testimonio donde ellos puedan dar a conocer, Señor, las obras que tú estás haciendo en cada uno de ellos, Padre Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús por el ámbito, Señor, laboral de Sandy, Señor, de Sandra, Padre Santo, todos los trabajadores de Sonora ese plan.
Señor, cada uno de los compañeros, Padre Santo, te pedimos, bendito Dios, que tú traigas la salvación sobre sus vidas, Padre Santo, que tú toques, Señor, por medio, oh Dios, de la predicación de tu palabra, Señor, a sus trabajadores, Padre Santo. Señor, que estas dos muchachas, Señor, Sandy y Betsa, puedan seguir siendo, Dios, luz, puedan seguir siendo, Señor, sal en medio, Señor, de donde quiera que ellas estén, Padre Santo, de tal manera, Señor, que tu evangelio toque, que tu evangelio transforme, Padre Santo, las vidas, Señor. Yo te pido, Señor, por la vida de Eleazar, en el nombre de Jesús, Señor, esos problemas que trae en su oído, Padre Santo, di la palabra, Señor, y que, Señor, él pueda ser sanado, Padre Santo, y que en este tiempo él pueda confiar, oh Dios, y depender, Señor, única y exclusivamente en el poder, en la gracia, en la misericordia de nuestro Dios, Señor. Te bendecimos, Padre Santo, te damos la gloria, Señor. Encomendamos, Señor, cada una de estas peticiones delante de tu presencia, pidiendo en el nombre de Jesús que tú intervengas, Señor, no conforme a nuestra voluntad, Señor, sino conforme a tu voluntad, oh Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, moviéndose en cada una de esas peticiones. Te lo pedimos todo, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, gracias, hermano. ¿Se le puede quitar un poquito el eco? Silvia Hernández pide oración por su esposo. Salud física en el nombre de Jesús. Silvia Hernández, les voy a pedir por favor si siguen llegando peticiones y que lo pudiéramos tener anotado aquí. Hermanos, entendemos un poquito la dinámica que cambia, obviamente, muchas gracias, ahí está mejor. Cambia un poquito la dinámica de nuestros servicios. Con tal motivo vamos a tratar de ser un poquito, enfocar más que todo lo que hacemos en nuestros servicios, entendiendo pues que estamos en un contexto diferente, ¿verdad? Y vamos a tratar de economizar también el tiempo. Entonces vamos a meditar un poquito y vamos a tomar unos minutos nada más para meditar en la palabra del Señor. Yo lo voy a invitar para que vaya por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vamos a meditar un poquito en la palabra de Dios. Si hay algo de los que estamos aquí que se me va pasando, por favor, si me van diciendo. Ya luego nos platican, por favor, a través de WhatsApp o de otros medios, cómo se sintieron, ¿verdad? Con esta experiencia, con este formato, pues que es nuevo para todos, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? Orando al Señor y pidiendo, mis hermanos, cuál es la voluntad de nuestro Dios para que podamos meditar y tomar un breve tiempo en esta hora sobre lo que estamos viviendo. Hay varias preguntas que surgen y de las cuales yo quisiera plantearle, mis hermanos. ¿Cómo manejar el conflicto en lo que estamos viviendo? ¿Cómo manejar el conflicto? ¿Cómo nosotros podemos ser más ecuánimes? ¿Cómo nosotros podemos manejar el sufrimiento? ¿Cómo podemos nosotros lidiar todo lo que estamos viviendo y apenas estamos empezando en todo este proceso en el cual estamos viviendo en esta pandemia del COVID-19? La pregunta es, ¿cómo lidiar con todas estas cosas? La respuesta obviamente está en la palabra del Señor y de diferentes maneras, de diferentes formas. El Señor nos da el cómo lidiar con todo esto. Sin embargo, yo creo que una de las aportaciones inspirado por el Espíritu Santo lo podemos encontrar en Pedro, en el apóstol Pedro. Si se fija bien, por ejemplo, en el versículo 18, el apóstol Pedro está tratando con un tema en específico. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Es decir, aquí hay un tema en el cual el apóstol Pedro está enfocando su enseñanza, sabiendo que fuimos rescatados, es decir,
a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, el tema del apóstol Pedro, no solamente en estos versículos, sino en la primera epístola, centra su atención en la cruz. Vaya por favor a primera de Pedro 2:24, vamos a estar ahí en esta epístola. Primera de Pedro 2:24, y si no alcanza a llegar al versículo, no se preocupe, va a quedar grabada la predicación en el Face y usted puede posteriormente checar bien cada uno de los versos. Pero el tema es el mismo. Quien llevó él mismo nuestros pecados, nuevamente el tema de la cruz, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuimos sanados. Nuevamente, el tema del apóstol Pedro es la cruz. Capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Nuevamente, si se fija, el común de cada uno de estos es la cruz, es el sufrimiento de Cristo. Y por último, Primera de Pedro 4:13 dice: sino gozaos por cuanto sois partícipes, nuevamente, aquí está el punto, de los padecimientos de Cristo. ¿A cuáles padecimientos se está refiriendo? Cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, si se fija, el apóstol Pedro fija su tema central en torno a la cruz. Aquí hay algunos versículos que nos dejan ver a luz esta preocupación del apóstol Pedro. La cruz, la cruz. Pedro, como que de alguna manera, él quiere asegurarse de que sus lectores entiendan y recuerden el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en toda su epístola, en la primera epístola, está hablando constantemente de la cruz, los padecimientos de Cristo. Es decir, él afirma que la muerte de nuestro Señor Jesús compró nuestra salvación, lo que significa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que Él fue el sustituto, que Él fue el único que es propicio y que Él satisfizo todas las demandas de nuestro Dios. Esa es la preocupación del apóstol Pedro, la cruz. La pregunta que pudiéramos hacerle a Pedro: a ver, Pedro, ¿por qué le hablas de la cruz a cristianos? ¿Por qué le estás hablando a cristianos sobre la cruz? Quisiera el apóstol Pedro evangelizar a una iglesia que ya está evangelizada. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está haciendo aquí el apóstol Pedro es algo inédito. No lo hace otro escritor del Nuevo Testamento, ¿sí? Es una iglesia al cual está dirigiendo su mensaje, y el mensaje es la cruz. No con el tema de querer evangelizar, sino con otro propósito. Pero lo cierto es que está hablándole a una iglesia. De hecho, el capítulo 1 y versículo 1 y 2, él dice que se está dirigiendo a aquellos que son expatriados. ¿Qué significa esto? Que su patria no es en la cual están viviendo. Nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, no es esta. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? Está en los cielos. Él se refiere en esta epístola a aquellos quienes han sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo. O sea, ¿por qué le está predicando el apóstol Pedro a una iglesia sobre la cruz? La pregunta, la reitero nuevamente, ¿quiere evangelizar a una iglesia que ya ha sido evangelizada? A una iglesia que dice en el versículo 3 del capítulo 1 que estos han nacido de nuevo. El versículo 4 dice que estos
tienen ya una herencia. Esa herencia es una herencia incorruptible. Esa herencia es una herencia incontaminada e inmarcesible y reservada en los cielos para ellos. Y finalmente el versículo 5 dice de ellos que tienen el poder de Dios. La pregunta es, Pedro, ¿por qué estás hablando? ¿Por qué en el transcurso de toda tu epístola vemos la cruz? La cruz. Si son personas que ya recibieron, que ya aceptaron el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está el porqué, mis queridos hermanos. Y aquí vamos encontrando las respuestas a las preguntas que planteaba al iniciar. La cruz, que es el corazón de la carta, no es el tema principal de lo que el apóstol Pedro está queriendo transmitir. Repito, la cruz es el corazón de esta carta, no es el tema principal. El cuerpo de esta carta más bien se enfoca sobre el manejo del sufrimiento. Es decir, el tema de la cruz no lo utiliza como un medio para evangelizar. Reitero, les está hablando a gente que ya es cristiana. No es un medio que el apóstol Pedro está utilizando para evangelizar. Y aquí están, hermanos, el enfoque, y aquí está el punto. Él está utilizando, el apóstol Pedro está utilizando el tema de la cruz, el tema del sufrimiento de Cristo como una ilustración de cómo Cristo manejó el sufrimiento. Así nosotros deberíamos nosotros, como hijos de Dios, manejar el sufrimiento. Repito, esto es inédito. Ninguno de los escritores del resto del Nuevo Testamento utiliza lo que Pedro, la forma en cómo Pedro lo está utilizando. Es decir, hermanos, lo que quiere el Señor a través de la inspiración del Espíritu Santo para el apóstol Pedro y a nosotros, es que nosotros en este tiempo seamos capaces de demostrar la veracidad de nuestra fe, como dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Es decir, que nosotros seamos capaces a través del manejo del sufrimiento que toda la humanidad está pasando. ¿Por qué? Porque todo mundo se detuvo la mayoría se detuvo en sus actividades laborales, han hecho cambio, han hecho situaciones que han tenido que reajustar, la economía se está viendo afectada. Es decir, en la manera de cómo nosotros manejamos este conflicto, estaremos dando nosotros, estaremos demostrando la veracidad de nuestra fe como verdaderos hijos de Dios. Mira, Dani, por favor, si me ayudas, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. Aquí está el tema de la cruz. Porque también Cristo padeció por nosotros. Pero repito, el tema no es el punto de la cruz como evangelización, sino lo que dice al final del versículo, ¿sí? Dejándonos, aquí está, dejándonos ejemplo. Es decir, Cristo sufrió, Cristo manejó el sufrimiento, es decir, el triunfo a través del sufrimiento, y eso que el Señor Jesús dejó es un ejemplo para nosotros para que sigamos sus pisadas. Por supuesto, y quiero hacer notar que Cristo no murió única y exclusivamente como ejemplo. Lo mencioné anteriormente, Cristo compró nuestra salvación, Cristo fue el sustituto, Cristo fue el único propicio, Cristo fue el que satisfizo las demandas de nuestro Dios. Pero el apóstol Pedro insta a los hermanos a manejar
el sufrimiento, así como Cristo manejó el sufrimiento de la cruz. Déjeme nada más de una forma breve darle unos ejemplos en lo que el apóstol Pedro está describiendo de cómo manejar, ¿sí?, el sufrimiento. Y esto es algo que a nosotros nos debe motivar, y esto es algo que a nosotros nos debe impulsar para que nosotros en este tiempo, simple y sencillamente, mis hermanos, lo que estamos haciendo, no estamos en la Sonora, estamos en la casa pastoral, la casa del pastor, estamos con todos estos aparatos, ya hay un cambio. Dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. Fíjense bien. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. ¿Cierto o no? Usted va a Walmart, usted va al súper, y cuando ve que no puede traerse toda la provisión que usted necesita para su casa, hay cierta preocupación que viene a nuestras vidas. Y es entonces donde viene la prueba a nuestra fe. Si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, y aquí viene, para que sometida a prueba vuestra fe. Es decir, el Señor permite que pasemos por este tiempo para que nuestra fe sea sometida a prueba. Mucho más preciosa esa fe que el oro, el cual, aunque perecedero, así como el oro, nuestra fe tiene que ser probada por fuego. Esa fe sea hallada en alabanza. Esa fe sea hallada en gloria, esa fe sea hallada en honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Nuevamente, mis hermanos, ¿qué está queriendo decir el apóstol Pedro? El apóstol Pedro, mis hermanos, está haciendo a que sus lectores no se enfoquen en el problema, en el sufrimiento, en la dificultad. El apóstol Pedro está haciendo que los hermanos pongan su mirada cuando un día vamos a estar delante de la presencia del Señor y el Señor pueda decir de nosotros: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque en este tiempo en el que nuestra fe es probada, nosotros estamos manejando el sufrimiento, así como Cristo triunfó en medio del sufrimiento. Pedro no se enfoca en el sufrimiento, no se enfoca en la cruz, sino se enfoca en el manejo del sufrimiento. Pedro habla del triunfo en el sufrimiento. No pone su mirada en el sufrimiento. Vea lo que dice esta porción de las Escrituras, si me permite leerlo a mí. Y ahorita le digo cuál es la cita. Por tanto os digo, dice el Señor, es nuestro Señor Jesucristo, no te afanes por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No significa las palabras de nuestro Señor Jesús que digamos: pues no pasa nada, hombre, vámonos a vacacionar. No, sino que el Señor dice: no te afanes, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice el Señor: mira las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
La pregunta es, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Hermanos, a ver, respóndanme, que se escucha hasta acá. Yo sé que no se va a oír, ¿verdad? Pero no valemos nosotros, los hijos de Dios, más que las aves. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Hermanos, estamos en las manos del Señor. No os afanéis. Dios las viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Vea, hermanos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, primeramente buscad su justicia, y todas estas cosas te van a ser añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Lo que nuestro Señor Jesús está diciendo es lo mismo que el apóstol Pedro. No te afanes, no te afanes, porque una vez que sea sometida a la prueba de vuestra fe, un día tú vas a estar recibiendo una herencia en los cielos. Déjeme ir concluyendo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Lo va a proyectar aquí Dani. Porque esto merece aprobación. Nuevamente, el sufrimiento. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es, o sea, qué ganancia es, si pecando somos abofeteados y lo soportamos, mas si haciendo lo bueno, fíjese bien, ¿cómo manejar el sufrimiento? Primera de Pedro 2, 19 y 20. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo? ¿Qué es lo que debemos de estar haciendo? En primer lugar, lo que veíamos en primera de Pedro 1:6, pon tu mirada en las cosas del Señor. Busca primeramente el reino de Dios. Pon tu mirada en el Señor. Pon tu mirada en la herencia. No pongas tu mirada en el conflicto. No pongas tu mirada en el problema. No pongas tu mirada en la escasez. No pongas tu mirada en todo lo que estamos viviendo. Pon tu mirada. Obviamente, ocúpate de aquellas cosas. Ocúpate de tu familia. Ocúpate de lo que necesitamos como familia. Pero nuestra mirada, nuestra esperanza está puesta en el Señor. Y luego aquí dice, mas si haciendo lo bueno sufrís, como hijos de Dios, en este tiempo, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, haz lo bueno. Según la voluntad de nuestro Dios, haz lo bueno. Es que todo mundo hace aquello, todo mundo hace lo otro. Estuve escuchando que en España está viviendo actualmente la cuarentena porque, por ejemplo, un reportero estaba encuestando a algunos estudiantes acerca de qué opinaban sobre el cierre de las clases, y dijeron, pues muy bien, porque pues en diciembre no pudimos descansar, ahora sí vamos a poder descansar. Y le decía al entrevistador, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a encerrar en tu casa? No, hombre, es cuando más vamos a ir a las fiestas. Y por eso están viviendo lo que están viviendo ahorita. Nosotros no, por eso, como decía anteriormente, nosotros, como el apóstol Pedro, que queremos demostrar la veracidad de nuestra fe, hacemos lo bueno en este tiempo. Y si haciendo lo bueno, dice el apóstol,
sufrís y lo soportáis, esto claramente es aprobado delante de Dios. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9, no devolviendo mal por mal. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cómo manejar el sufrimiento? Pon tu mirada en el Señor. Haz lo bueno. Número 3, no devuelvas mal por mal. No devuelvas maldición por maldición. Es que el Lysol es mío, yo lo vi primero y es mío, me pertenece. ¡Ah! Confiando en el Señor, ocupándonos. Si no está aquí, está allá, lo puedo buscar, pero no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, mis hermanos, lo que nosotros debemos de estar haciendo, la forma en cómo el Hijo de Dios debe estar manejando el sufrimiento es bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Bendecir al gobierno, bendecir a nuestros vecinos, bendecir a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque esa es la herencia que nosotros tenemos. Nos brincamos hasta el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecieis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, otro consejo, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Otra cosa, santifica a Dios. En este tiempo Dios nos llama a eso. No devolver mal por mal, ni maldición por maldición. No, en este tiempo santifica, glorifica, exalta a Dios en tu corazón. Y segundo, estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. Que puedan venir, por ejemplo, aquí tengo enfrente al Dani. Dani, ¿por qué estás tan tranquilo? Porque no te veo afanado como otros que andan acá preocupados. Porque yo confío en el Señor. Porque mi confianza está puesta en el Señor y dar una respuesta con mansedumbre y reverencia. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gózate, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hermanos, si haciendo el bien, si haciendo la voluntad de Dios en este tiempo eres criticado, eres señalado. Mi esposa regresaba ayer del ley, la llevé a comprar algunas cosas y llevaba su cubreboca y sorprendentemente la gente se le quedaba viendo como extraña, cuando es la recomendación del gobierno de estarnos cuidando. ¿Cuál dije? 4:12. Si os sorprendéis, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gózate cuando eres un verdadero hijo de Dios. Romanos 13, nada más hago un paréntesis. Dice la palabra del Señor, Romanos 13:1, que toda institución fue creada por el Señor y toda institución es puesta por nuestro Dios. Primera de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienda otra cosa. Primera de Pedro 4:19, encomienda tu alma al fiel Creador y haz el bien. Estoy mencionando muchas cosas y quizás a lo mejor sería bueno que usted escuchara el video nuevamente. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro nos está diciendo, pon tu mirada en el Señor. Y voy terminando. Pon tu mirada, no en los problemas. Haz el bien. Bendice. Glorifica al Señor en tu corazón. Prepárate para dar respuesta. Ahorita la gente necesita escuchar del Evangelio. Prepárate para que las oportunidades que el Señor te dé. Gózate cuando somos participantes, cuando nos hacemos la voluntad de Dios. Y versículo 19, encomienda tu alma al fiel Creador. Y finalmente, y por último, primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hermano, ponga toda su ansiedad en las manos del Señor, en las mejores manos que nosotros podemos tener, porque Él
tiene cuidado de usted, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa es una parte. Pero dice la siguiente parte, versículo 8, sed sobrios. Por supuesto que vamos a descansar en las manos del Señor, o por supuesto que vamos a echar toda nuestra ansiedad, vamos a depender de Él, pero nuestra parte es ser sobrios, ser moderado, ser sencillo y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Haciendo todo esto, mis hermanos, conforme a la voluntad de Dios, nosotros daremos fe de la veracidad de nuestra relación con el Señor. ¿Sí? Los sufrimientos nos llevan entonces al pastor, al guardián de nuestras almas, voltear nuestra mirada al Señor, a confiar en Él, que en nuestro sufrimiento deberíamos ser capaces de encomendar nuestra causa a nuestro Dios, y eso trae bendición. Yo le quisiera que ahí donde se encuentre, por favor, oremos al Señor. He mencionado varias cosas que nuestras vidas necesitan en este tiempo. Poner toda nuestra ansiedad en el Señor. Como dice el Señor Jesús en el pasaje que leía a propósito, es Mateo 6, del 25 al 34. No os afanéis, no te afanes. Confía, confía. Tenemos que hacer nuestra parte. Velad, ser sobrios, velad. Pero confía en que el Señor tiene nuestras vidas en sus manos. Yo le voy a invitar entonces para que ahí donde esté, si está con su familia, ¿qué le parece? Tómese de la mano, por favor, con sus hermanos, con sus familiares que están ahí. Ahí, tómese de la mano, por favor. Si pueden hacer un círculo, vamos a tomar un tiempo para decirle al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Oh Dios, reconociendo, Señor, que en ti somos más que vencedores, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú nos instas a poner nuestra mirada no en el problema, no en el conflicto, no en las situaciones difíciles, no en lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, sino poner la mirada en las cosas de arriba. Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba. Señor, ponemos nuestra mirada, Señor, en las cosas de arriba. Puestos los ojos en Jesús. Que no se nos olvide que nuestra esperanza no depende de la economía en la cual, Señor, nosotros vivimos. Por supuesto que tenemos que ocuparnos, por supuesto que tenemos que prepararnos, por supuesto que nosotros tenemos que movernos, pero estamos confiados, Señor, en que, Señor, tú eres el Dios que cuidas, Señor, nuestras vidas, el Dios que cuida nuestros corazones, Señor. Padre Santo, que como familia, bendito Dios, podamos, Señor, este tiempo, Dios, alentarnos unos a otros, podamos, Señor, tener ese refuerzo en lo espiritual, Señor. Señor, que podamos fortalecer, oh Dios, nuestros hogares con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Padre bendito, si hemos caído en el rol del mundo, en estarnos, Señor, afanándonos, olvidándonos, Señor, de que nuestro proveedor eres tú, Señor, te pedimos perdón. Señor, queremos depender, oh Dios, totalmente de ti.
El Señor te dice y nos dice y nos recuerda: si yo tengo cuidado de las aves del cielo, yo voy a tener cuidado también de ti. Señor, te damos gracias que como tu hijo, Señor, como tus hijos, Señor, demos testimonio de la veracidad de nuestra fe. Padre Santo, que la sociedad, oh Dios, esa es mi oración, Señor, que la sociedad en general, oh Dios, en este tiempo voltee a ver a la comunidad cristiana, voltee a ver a los verdaderos hijos de Dios, y que la confianza, Señor, puesta en ti, Señor, que el actuar, oh Dios, sobrio, velando, oh Dios, en todo tiempo, Señor, dé testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios, de que nuestra vida, Señor, descansa en ti solamente, Señor. Que el día de mañana, Señor, te pertenece a ti, oh Dios. Que nuestras vidas te pertenecen a ti, Señor. Que todo lo que tenemos, Señor, te pertenecen a ti, oh Dios. Te bendecimos, Señor. Descansamos plenamente en ti, Señor. Te damos alabanza y te damos gloria. Yo quisiera invitarle ahí en su casa, si está tomado de la mano de su familiar, así permanezca un momento y digámosle al Señor juntos: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dígale como familia, dígale juntos al Señor: tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Amén. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Pues hermanos, este fue nuestro primer intento, nuestra primera ocasión en la que estamos teniendo nuestros servicios de esta manera. El domingo, 10 de la mañana, nuestro objetivo es, primero Dios, ¿verdad? 10 de la mañana, nuestra cita delante del Señor, ¿verdad? Reunirnos juntamente. La invitación es: júntese con sus familiares, con sus amigos, invite a otros, que no pasen arriba de 10 personas, porque esa es la indicación de nuestro gobierno, y hemos de ser respetuosos, obedientes, pero no os dejéis de congregar, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque aquí está el alimento de nuestra fe, aquí está que nuestra vida es alimentada. Compártanos, por favor, cómo se ha sentido. Obviamente sabemos que es diferente, no se va a comparar al hecho de estar en persona, por supuesto que no. Pero compártanos, ¿verdad? Qué cosas pudiéramos nosotros mejorar,
En la multitud del consejo, dice la palabra del Señor, está la sabiduría. Coméntenos, platíquenos, me gustó esto, no me gustó esto, para que podamos nosotros ver qué tipo de cosas podemos ir mejorando poco a poco, ¿verdad? Pues sin más por el momento, no hay otro aviso. Hermanos, domingo 10 de la mañana, aquí nos vemos para alabar, glorificar al Señor, seguimos orando al Señor. Todos los departamentos van a seguir trabajando de la misma manera o al menos buscar alguna alternativa para darle continuidad al trabajo que cada ministerio estamos haciendo. Entonces, para que estén atentos, para que estén listos en las comunicaciones que se están haciendo llegar. Que el Señor les bendiga. Fue una bendición estar con ustedes. Descansen. No les digo vayan con cuidado porque ya están en sus casas. Que el Señor nos los bendiga mucho. Bendiciones.